Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, doctora, se le escucha. Ok, gracias. Vamos a empezar con la clase sobre trastornos inmunitarios. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es la fisiología inmunitaria, algunos eventos inmunológicos que se desarrollan frente a los patógenos y también vamos a ver los trastornos de la inmunidad. Entonces empezaremos por la inmunidad innata que conocen ustedes, que tiene que ver con la presencia de defensas que son próximas y que son inmediatas, ¿no? Contra noxas que pueden ser noxas biológicas como microorganismos o noxas que son patógenas, pero que funcionan en pacientes que son inmunosuprimidos. Entonces, en esta inmunidad innata, que es una inmunidad que tiene una respuesta rápida, principalmente va a estar la integridad de las mucosas, la integridad de la piel. Finalmente, si vence esa integridad, van a estar las células, neutrófilos, macrófagos, que principalmente va a tener la función de fagocitosis y que puede desencadenar también este microorganismo la activación de algunas proteínas como las que conforman el complemento para hacer la destrucción de este microorganismo, ¿no? Habíamos mencionado anteriormente también en clases pasadas que necesitamos receptores que vayan a recibir estos am, microorganismos o células dañadas y que uno de estos receptores son los receptores Toll-like, ¿no? Que pueden ser transmembrana, ¿no? Como lo que vemos acá, o pueden ser también receptores intracelulares, que finalmente va a producirse una activación de algunos factores que son de transcripción genética y que van a traducirse en la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Acá tenemos todos los grupos que hay de receptores, ¿no? Y dentro de ellos están los receptores Toll-like. Am, Nuevamente los receptores que van a producir las citoquinas, entonces. Dentro de lo que es la inmunidad innata también está la participación del neutrófilo, ¿no? Este, a través de todo su proceso, como es el llamado del neutrófilo, como es la migración hacia el endotelio, como es también la producción de algunas sustancias como BCAM y CAM, que son integrinas y adhesinas que van a hacer que el neutrófilo se adoce al endotelio y que finalmente se facilite su migración hacia el sitio donde necesita ir, ¿no? Donde está el microorganismo. Y que inclusive la destrucción del neutrófilo puede dar unas redes que se llaman NETs, ¿no? Que va a contribuir también al englobamiento del microorganismo junto con su muerte, ¿no? Por eso a veces se le considera a este proceso como una netosis, ¿no? Esta, este neutrófilo puede producir la degradación del microorganismo a través de mieloperoxidasas, que son sustancias que van a ser activas desde el punto de vista de bactericida y que van a producir entonces la muerte del microorganismo.
igual que el macrófago, ¿no? El macrófago también tiene esta posibilidad de matar al microorganismo, ya sea produciendo lisosomas, ¿no? Que van a tener proteínas que van a degradar las membranas de los microorganismos, o ya sea produciendo sustancias de oxidorreducción también, o produciendo también una degradación de la membrana del microorganismo, o también produciendo acidez, ¿no? Acidez a nivel de intracelular del macrófago. Entonces, todas esas actividades tiene el macrófago y que las va a utilizar justo para matar al microorganismo, ¿no? Y dentro de lo que está en la inmunidad innata también se encuentra la inflamación a través de mediadores inflamatorios como la histamina, bradicina, prostaglandinas, leucotrienos, que van a producir una vasodilatación, una extravasación de líquido hacia el sitio de la lesión y van a producir entonces los signos de flobosis, ¿no? También dentro de lo que es la inmunidad innata se encuentra el interferón, que es una interleuquina que también es sintetizada por la célula infectada por el virus y que es el principal componente antiviral que se encuentra en nuestro organismo para atacar los virus. Y lo que es la inmunidad adquirida, debemos contener al antígeno y el anticuerpo para que funcione la inmunidad adquirida, ¿no? El antígeno que puede ser cualquier proteína o cualquier componente que tenga proteínas o polisacáridos y que va a despertar la inmunidad, ¿no? Y estas proteínas se van a unir a la región variable del anticuerpo que es producido por el linfocito B para producir los anticuerpos, ¿no? En la inmunidad adquirida necesitamos a las células presentadoras del antígeno, que pueden ser células que también hacen fagocitosis, como el macrófago, por ejemplo, o pueden ser células que no tienen esta función también de macrófago, como las células dendríticas. Inclusive las células linfocitos B pueden funcionar como presentadoras de antígeno, ¿no? Entonces, ¿a quién tiene que presentar? Al linfocito T, ¿no? Dentro de lo que es la célula, en la superficie de todas nuestras células, se encuentra un péptido antigénico que se denomina complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, todas nuestras células tienen este complejo, que podría ser denominado como el documento de identidad de cada célula, ¿no? Entonces, esto es necesario porque la inmunidad lo que hace es reconocer lo propio del ajeno. Entonces, para reconocer necesita una forma de reconocer y el complejo mayor de histocompatibilidad le permite a nuestro sistema inmunológico reconocer nuestras células. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad, clase uno, se va a encontrar en todas las células que no tienen que ver con el sistema inmunológico. Y el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 sí tiene que ver con células, por ejemplo, los macrófagos, los linfocitos. Se van a encontrar este complejo mayor de histocompatibilidad para que le sirva al sistema inmunológico reconocer nuestras células de tipo inmunológicas, ¿no? Y finalmente tenemos los linfocitos, ¿no? Los linfocitos que van a pertenecer a la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La diferencia más importante de estas inmunidades es que la inmunidad humoral tiene que ver con sustancias extracelulares y la inmunidad celular es con sustancias o microorganismos intracelulares, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, se trata de una inmunidad de tipo celular, el antígeno va a ingresar y va a ser presentado por la célula presentadora del antígeno a un linfocito T que es inmaduro, ¿no? Que es un linfocito T que no tiene reconocimiento todavía, que no ha madurado.
Cuando madura este linfocito, se va a convertir o ya sea en células ayudadoras o en células citotóxicas o en células reguladoras, ¿no? Como su nombre lo dice, el CD4 son células ayudadoras que ayudan a matar, no que matan directamente como lo hace el linfocito CD8, ¿no? Entonces, cuando se activa el CD4, lo que va a hacer es diferenciarse en T-helper 1 y T-helper 2. Generalmente las T-helper 2 están relacionadas con lo que es este, la presencia de inmunoglobulina E, ¿ya? De todo lo que sea alergia. Entonces, cuando yo encuentre alergias, pero también cuando haya microorganismos como parásitos, como hongos, también va a actuar el linfocito T-helper 2 y por lo tanto va a haber la presencia de inmunoglobulina E y un comportamiento también de tipo alérgico. En esta este, presencia del TH2 se va a facilitar cuando tengamos interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13. Y va a estar inhibido cuando hay interleuquina 12 o interferón gamma. Entonces, ¿cuál es el rol del sistema inmune? Principalmente es la defensa contra microorganismos. Entonces, si yo tengo una disminución de esta inmunidad, voy a tener probablemente también susceptibilidad a tener infecciones, ¿no? También defensa contra tumores, por eso es que se utiliza inmunoterapia en el cáncer. También puede dañar a las células o producir una inflamación, por ejemplo, como en la alergia, en la autoinmunidad. Y principalmente reconocer nuestros tejidos frente a un trasplante, ¿no? Miren ustedes cómo el sistema inmunitario, a través de las vacunas, han reducido algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la difteria. De haber estado tantos casos, actualmente, bueno, en el 2014 por lo menos, habían cero, ¿no? La Bordetella pertussis, que se produce la tos convulsiva, también de haber tantos casos, también ha disminuido con la presencia de la vacuna, ¿no? La polio, ¿no? Hay toda una generación de personas que han tenido secuelas de polio, ¿no? Y después de la puesta de la vacuna, ya no ha habido presencia de polio. Igual que la hepatitis B, ¿no? La hepatitis B también es una enfermedad que es prevenible a través de la vacuna. Entonces, en nuestro sistema de salud hay algunas poblaciones inclusive que no tienen ese tipo de vacunas y son prevalentes en hepatitis B, en hepatitis C y también en carcinomas, ¿no? Hepatocarcinomas, igual que la rubiola, ¿no? Entonces, para resumir, tenemos una inmunidad innata que no es específica, que actúa rápidamente contra cualquier evento nocivo, que puede ser un microorganismo o pueden ser células dañadas. Y si se vence esta inmunidad innata, entonces entra a actuar la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida a través de los linfocitos B produciendo anticuerpos o los linfocitos T produciendo apoptosis de las células. Como dije, la diferencia entre la inmunidad humoral y celular principalmente es que la inmunidad humoral actúa extracelularmente formando anticuerpos y la inmunidad celular es intracelularmente, ¿no? Ya. Entonces acá, tanto la inmunidad celular como humoral, al inicio, frente a la presencia de microorganismos, vamos a tener linfocitos vírgenes, ¿no? Linfocitos que no tienen ninguna memoria, que no han estado expuestos a ningún microorganismo. Entonces, cuando son expuestos a algún microorganismo, estos linfocitos van a madurar y van a producir ya sea los anticuerpos o ya sea la diferenciación del linfocito, ¿no?
¿Para qué? Para la eliminación justamente de este microorganismo. Es lo mismo, es lo mismo, ¿no? El linfocito virgen es expuesto a los antígenos, se diferencia en linfocito T o linfocito B y puede ser que de repente el linfocito T, a través de citoquinas, va a producir activación del macrófago, o puede ser que de repente también vaya a producir un proceso inflamatorio a través de las citoquinas proinflamatorias, o que también vaya a producir la activación y la diferenciación del linfocito T en T helper 1, T helper 2 o linfocitos B, y que finalmente las células efectoras como el linfocito CD8 vaya a producir la, el daño, ¿no? Celular. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora, am, vamos a ver ahora las respuestas inmunológicas frente a algunos patógenos. Frente al virus, ¿no? Frente al virus vamos a tener varias respuestas, ya sea de inmunidad innata como de inmunidad adquirida. Dentro de lo que es la inmunidad innata, lo más efectivo es la presencia del interferón gamma, como había mencionado anteriormente, ¿no? Este interferón gamma lo que hace es interferir con la síntesis de proteínas que son virales y por lo tanto mata al bacilo rápidamente, ¿no? Entonces tenemos al linfocito T infectado, y luego la eliminación a través del interferón gamma o el CD8 también, ¿no? En cambio, si por ejemplo yo eh, hago que se madure el linfocito B produciendo anticuerpos, realmente lo que hace es solamente neutralizar al virus, pero no lo mata, ¿no? Por eso es que ustedes ven cuando hay vacunación contra la influenza, esta vacuna tiene que ser reformulada cada año, ¿no? Y los linfocitos TCD8 en la inmunidad adquirida son los más eficaces pues, para producir la desactivación de las moléculas antigénicas virales, ¿no? Entonces, tenemos al interferón gamma, al linfocito TCD8, o la célula natural killer también, al CD8 y el linfocito B, que es el que menos actúa. Si tuviésemos una bacteria extracelular, como por ejemplo la pseudomonas, que tiene el lipopolisacárido, ya hemos visto anteriormente cómo el lipopolisacárido tiene que unirse a la proteína de fase aguda, luego al CD14 que se encuentra en la superficie del macrófago, y este va a producir citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y cada citoquina proinflamatoria va a tener un efecto, como por ejemplo la interleuquina 1, la activación del endotelio vascular, de linfocitos, y va a producir la fiebre, ¿no? La fiebre, por ejemplo, como pirógeno endógeno. Si la bacteria es intracelular, por ejemplo, como ocurre en el bacilo de la tuberculosis, ¿no? El bacilo de la tuberculosis puede vivir fuera de la bacteria o puede vivir dentro de la bacteria, perdón, dentro de la célula, como de vivir dentro del macrófago. Entonces lo que hace es el macrófago englobarlo y se va a producir interleuquina 12. La interleuquina 12 va a activar al linfocito natural killer, y el linfocito natural killer lo que va a hacer es producir interferón gamma, y el interferón gamma es el que va a destruir al macrófago junto con el microorganismo, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Eso es en caso de la inmunidad innata. Pero si sobrepasa esta inmunidad innata, entonces va a activar al linfocito T.
Y el linfocito T va a activar al linfocito CD8, que también va a producir erradicación de la enfermedad, ¿no? ¿Qué pasa si es un parásito, ¿no? Tenemos un parásito que viene a ser el antígeno. Sus componentes del parásito van a ser presentados a la célula presentadora de antígeno, que en este caso es la célula dendrítica. Luego se va a ir hacia el linfocito T, tiene que activar al linfocito T, y este linfocito T se va a diferenciar en CD4 y el CD4 se va a diferenciar en T-helper 2, ¿no? Yo les he dicho que T-helper 2 tiene que ver con alergias, hongos y parásitos, ¿no? Entonces estamos hablando en parásito ahora. Y este linfocito TH2 va a producir la activación del linfocito B. El linfocito B, a través de la interleuquina 6 y 4, va a producir la maduración de la célula plasmática y la producción de anticuerpos. En este caso, los anticuerpos son las inmunoglobulinas E, ¿no? Que también se presentan en las alergias. Y esas inmunoglobulinas E lo que van a producir es una este, atracción del eosinófilo, que es la célula que va a producir la inflamación, ¿no? El proceso inflamatorio y la destrucción del parásito. Y a su vez también lo que va a hacer el linfocito TH2 a través de estas interleuquinas, la 4 y la 13, es activar mastocito, que va a liberar mediadores inflamatorios, ¿no? Como vasodilatación, como aumento de la permeabilidad vascular y por lo tanto un proceso inflamatorio. Ahora vamos a ver cuando hay una anormalidad de la respuesta inmunitaria. Puede ser que la respuesta inmunitaria sea deficiente y por lo tanto se producen inmunodeficiencias. Puede ser que la respuesta inmunitaria sea excesiva y se produce la reacción de hipersensibilidad. O puede ser que la respuesta inmunitaria sea errónea y se produce entonces la autoinmunidad. Entonces vamos a ver cuando hay una respuesta inmunitaria deficiente, ¿no? Puede ser que de repente sea inespecífico, o sea, por ejemplo, los macrófagos son mal estructurados y tienen mala función, o de repente el sistema de complemento, y entonces se va a producir ciertas enfermedades, ¿no? O si no, puede ser que de repente el, sea más específico, los linfocitos B o los linfocitos T sean los que están alterados, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente, el linfocito B va a atacar a las enfermedades extracelulares. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de estreptococo, de pseudomonas, de Haemophilus influenza, es un linfocito B. Entonces, cuando no tengo linfocito B, voy a tener infecciones como, por ejemplo, de estreptococo, ¿no? En cambio, el linfocito T va a actuar sobre los microorganismos intracelulares. Entonces, si yo no tengo linfocito T, voy a tener infecciones intracelulares, como por ejemplo virales, como por ejemplo tuberculosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pacientes con VIH no tienen linfocito T. Entonces, ¿qué tienen estos pacientes generalmente? Virus, tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Por origen, la alteración del sistema inmunitario puede ser congénito, es decir, uno puede nacer sin sistema inmunitario. O puede ser adquirido, como en el VIH, ¿no? Que disminuye por la infección del virus del VIH. Como en estos casos, ¿no? Por ejemplo, un niño que se denomina niño burbuja, donde crece con una deficiencia de la médula ósea y de timo, ¿no? Entonces no va a producir linfocitos, ¿no? Y entonces al no producir, se va a producir una alergia, ¿no? Este paciente no tiene cómo combatir algunas infecciones. Entonces, por eso que se le denomina niño burbuja, ¿no? Y esto está ligado a la herencia autosómica ligada al cromosoma X, ¿no?
Entonces, la madre puede ser, de repente portadora, pero al niño varón sí le va a producir esta enfermedad. O la inmunodeficiencia adquirida, como por ejemplo acá en el VIH, ¿no? En el VIH lo que tenemos es, entre el virus, al linfocito T principalmente, se va a producir la multiplicación viral y va a destruir las células, inmunitarias, ¿no? Entonces, por eso es que el paciente con VIH no se muere del proceso viral, ¿no? Se muere de las infecciones por no tener inmunidad celular principalmente. Esta inmunodeficiencia puede ser inclusive más específico, ¿no? Puede ser que de repente a la hora que se haya ah, diferenciado el linfocito T o el linfocito B, se produce una alteración, ¿no? Entonces, puede ser que de repente no haya inmunoglobulina A, que no haya inmunoglobulina B, M, por ejemplo, ¿no? Y tenemos al contrario, las reacciones de hipersensibilidad, es decir, que nuestro sistema inmunológico se desarrolla más exageradamente de lo que debería de ser, ¿no? Por ejemplo, tenemos la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. En la reacción de hipersensibilidad de tipo 1 tenemos el antígeno, la célula presentadora del antígeno, que lo va a presentar al linfocito T, ¿no? El linfocito T se va a diferenciar en CD4 y luego en T helper 2, porque hemos dicho alergias TH2, ¿no? Mm. Este linfocito TH2 va a ir al linfocito B, lo va a activar a través de estas interleuquinas, la 4, la 13, y va a producir entonces anticuerpos, ¿no? La inmunoglobulina E, que finalmente va a ir al mastocito y el mastocito va a degranularse y va a producir entonces mediadores inflamatorios como la histamina, prostaglandinas, leucotrienos, que finalmente van a producir la vasodilatación y va a producir aumentar la permeabilidad. Entonces el paciente va a sentir prurito, va a sentir que no puede respirar, que su mucosa se ha edematizado, ¿no? Y este linfocito TH2 a través de la interleuquina 5 principalmente va a ir a la médula para producir más eosinófilos. Entonces, eosinófilos que tienen que ver con el TH2 en una alergia. Tenemos luego la reacción de hipersensibilidad de tipo 2 por anticuerpos citotóxicos, ¿no? Tenemos entonces las células diana, estas células dianas que tienen sus receptores y se va a formar anticuerpos y se va a unir el antígeno con el anticuerpo de la célula y esto va a producir la activación de las células natural killer. Tenemos otro tipo de reacción de hipersensibilidad de tipo 2 que utiliza el complemento, ¿no? La célula viene a ser el antígeno o tiene también antígenos en su superficie y entonces se va a unir el anticuerpo, ¿no? Y vamos a tener un complejo antígeno-anticuerpo que va a activar por la vía clásica el complemento y el complemento, como ustedes saben, C3A, C5A va a producir una respuesta inflamatoria. Y luego, cuando se produce la activación de C6, C7, C8, C9, se va a producir el complejo de ataque a la membrana, que es la que va a producir la lisis de la célula, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a encontrar este, la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, ¿no? Hay una inflamación de la glándula tiroides y finalmente la destruye, ¿no? Entonces el paciente va a tener finalmente hipotiroidismo. O en la diabetes juvenil de tipo 1. La hipersensibilidad de tipo 3, ¿no? En esta hipersensibilidad vamos a tener también antígenos, ¿no? Circulantes en la sangre que pueden ser autoantígenos, es decir, que nuestra propia célula, los componentes de nuestra propia célula van a producir antígenos, ¿no? Que pueden ser proteínas nucleares, ADN, histonas, etcétera, que van a convertirse en antígenos. O puede ser que de repente, como en el lupus, o puede ser que de repente hayan péptidos también de las células, que se llaman péptidos citrulinado, que van a producir también la formación de anticuerpos, en este caso IgM, IgG, IgM, y estos se van a unir a estos péptidos y van a producir también
antígeno anticuerpo, ¿no? Y estos antígenos anticuerpos van a atraer al macrófago y el macrófago que va a tener receptores a estos anticuerpos, se va a producir la liberación de citoquinas proinflamatorias que van a destruir la articulación en el caso de la artritis reumatoidea. O pueden ser de repente antígenos que son exógenos, ¿no? Por ejemplo, que haya un veneno, un veneno, por ejemplo, de serpiente. Entonces, ingresa a nuestro cuerpo y tenemos anticuerpos contra el veneno, ¿no? Estos anticuerpos, por ejemplo, es el antídoto, ¿no? Entonces viene un paciente, lo ha mordido una culebra, una serpiente, y entonces nosotros tenemos el antídoto, que vendría a ser el anticuerpo, y lo neutraliza. Pero, supongamos que vuelve a morderlo nuevamente una serpiente, este paciente ya no solamente va a generar anticuerpos contra el veneno, sino contra el antídoto, ¿no? Entonces estos anticuerpos ya son formados anteriormente y va a irse contra el, el antídoto, ¿no? Puede ser que también se vaya contra agentes inmunomoduladores. Actualmente se utiliza para el cáncer, para la fibrosis pulmonar, para un montón de enfermedades se utiliza ahora inmunomoduladores, ¿no? Entonces estos inmunomoduladores, que son sustancias extrañas a nuestro cuerpo, también pueden originar anticuerpos, ¿no? O las vacunas también, ¿no? O aquellas personas, por ejemplo, estas son enfermedades del suero, ¿no? Las que estoy hablando acá. O puede ser que de repente sean personas de que debido a sus trabajos, por ejemplo, que sean granjeros, ¿no? Que estén expuestos al heno, o de repente que sean expuestos a palomas, entonces van a estar expuestos a ciertas proteínas, ya sea de virus, ¿no? Y esta exposición a las proteínas va a generar también un proceso inflamatorio a nivel pulmonar, ¿no? Y se va a producir la neumonitis por hipersensibilidad. Y finalmente, un paciente, por ejemplo, que ha tenido una infección faríngea por estreptococo, el estreptococo se parece mucho a la membrana glomerular y entonces se va a producir anticuerpos contra la membrana glomerular, ¿no? El glomérulo. Entonces, cualquiera de estas posibilidades va a generar una reacción de hipersensibilidad de tipo 3, ¿no? En esta reacción de hipersensibilidad de tipo 3 ya tenemos el antígeno anticuerpo circulante, va a ingresar al vaso sanguíneo y en el vaso sanguíneo probablemente el macrófago va a fagocitar este complejo antígeno anticuerpo y lo va a lisar con todos los componentes que hemos dicho nosotros de oxidorreducción, del pH ácido, de la producción de fagolisosomas, etcétera. Entonces se va a producir una lisis de este antígeno anticuerpo. Pero hay unos complejos inmunes, antígeno anticuerpo, que van a escapar a la función normal del macrófago, ya sea porque de repente el macrófago es deficiente en su función, o ya sea porque la cantidad de inmunocomplejos se supere, ¿no? Y entonces se van a depositar estos inmunocomplejos. ¿Dónde se van a depositar? Generalmente donde haya depuración de líquido, como por ejemplo en la membrana basal, en la sinovia, en los vasos sanguíneos. Entonces, este depósito finalmente lo que va a traer es una activación del sistema del complemento, ¿no? Como hemos dicho, al final se va a producir el complejo de ataque a la membrana con la formación de poros para alterar la permeabilidad de la célula y destruirla la célula, ¿no? Pero también esta activación de complemento puede traer anafilotoxinas, puede producir activación, el C5, por ejemplo, de células mediadoras de la inflamación y se va a producir mediadores inflamatorios como la histamina, prostaglandina,
y se va a producir también un proceso inflamatorio. Entonces, acá en resumen, ¿no? Tengo depósitos inmunocomplejos circulantes que se van a depositar en las células, va a activar al sistema de complemento, el macrófago no va a poder funcionar y se produce una respuesta inflamatoria, como por ejemplo en la artritis reumatoidea, en el lupus eritematoso. Y la reacción de hipersensibilidad retardada de tipo 4, ¿no? Su nombre dice retardada, o sea que va a durar mucho tiempo. Necesita mucho tiempo para que se produzca la reacción. Es mediada por células, ¿no? Hay dos tipos de reacciones. La que tiene que ver con el CD4 y la que tiene que ver con el CD8. La CD4 que principalmente va a producir una reacción de inflamación, ¿no? Entonces acá tenemos al antígeno. El antígeno es presentado por la célula presentadora del antígeno al CD4 y el CD4 lo que va a hacer es producir interleuquinas proinflamatorias y estas interleuquinas proinflamatorias lo que van a producir es atracción de más células de la inflamación. Y estas citoquinas proinflamatorias y las células que son am, del componente inflamatorio son los que van a producir la injuria celular. Pero a través del CD8 principalmente es una citotoxicidad, o sea, va a destruir la célula rápidamente. Nuevamente tenemos al antígeno, la célula presentadora del antígeno, y lo va a presentar al linfocito T, y el linfocito T, principalmente el CD8 es el que se va a activar y va a producir directamente un daño a nivel celular. Estas reacciones pueden ser, por ejemplo, la del PPD, ¿no? Cuando uno le piden que se haga el PPD y uno antiguamente de repente tuvo exposición al bacilo de la tuberculosis, ya tengo activadas mis linfocitos T y por lo tanto voy a tener una respuesta, ¿no? Una respuesta con enrojecimiento, con indurección, pero para que se produzca esta respuesta, como es retardada, tiene que pasar un buen tiempo, ¿no? Más o menos 24, 72 horas para poder leer esta reacción. Y la formación de granulomas, como en el caso de la TB, también se puede producir en ese tiempo. Entonces acá tenemos la formación, por ejemplo, de un granuloma, donde en la parte central está el macrófago, rodeado de linfocitos T, ¿no? ¿Para qué? Para que impida que esta producción de esta enfermedad se propague, ¿no? Para eso se forma el granuloma. Nuevamente acá un resumen. Tenemos acá la célula presentadora del antígeno que va a activar al linfocito T. Puede ser al CD4, ¿no? O puede ser al CD8 y se va a activar la producción de interferón gamma, ¿no? Y se va a formar el granuloma. Tenemos también otro tipo de enfermedad cuando el sistema inmunológico tiene una función errónea, ¿no? Habíamos dicho de que el sistema inmunológico reconoce lo propio de lo ajeno, ¿no? Lo ajeno lo ataca, lo propio lo protege. Pero puede ser de repente nuestro sistema inmunológico no funciona de tal manera y produce autoinmunidad, o sea, destruye nuestras propias células, ¿no? Y esto se le llama enfermedades autoinmunitarias, ¿no? El principal ah, explicación de esta autoinmunidad es la denominada tolerancia inmunológica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, yo encuentro algo extraño y lo trato de matar, ¿no? O de repente yo encuentro algo propio y entonces lo tolero y digo, no, esto me pertenece de mi cuerpo, entonces no lo voy a dañar. Entonces, cuando hay esa pérdida de tolerancia, comienza a destruir lo propio, esa es la tolerancia inmunológica. Puede ser que de repente esté involucrado la tolerancia de las células T o también de las células B, que no van a reconocer lo propio de lo extraño. La autoinmunidad puede ser de enfermedades que atacan a varios órganos, como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoidea. No solamente ataca a la articulación, sino también al corazón, al riñón, etcétera, ¿no? Por eso son sistémicas. Hay otras que son un poquito más específicas, ¿no?
por ejemplo, las hematológicas, las anemias autoinmunitarias, ¿no? O puede ser que de repente solamente ataquen algunos órganos, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, la diabetes mellitus de tipo 1, que ataca solamente a los islotes, ¿no? Que van a producir la insulina. Esta tolerancia puede ser tolerancia central desde que está formándose el precursor del linfocito y entonces no va a tener la capacidad de reconocer lo propio y lo ajeno y este linfocito o bien se elimina, ¿no? O sea, se produce apoptosis del linfocito o bien altera su reconocimiento de los receptores o bien va a desarrollar los linfocitos T reguladores, ¿no? Los linfocitos que impiden que los otros linfocitos actúen. O puede ser una tolerancia ya periférica, ¿no? Ya sale el linfocito bien formado, bien maduro, pero cuando va a funcionar, no funciona, ¿no? O sea, cuando quiere destruir a lo ajeno, no lo produce, no produce la destrucción y se produce una anergia. O de repente muere fácilmente el linfocito cuando ya está en la periferia. O de repente a través de la célula T reguladora impide que funcione el linfocito. Entonces puede ser esta tolerancia central o puede ser periférica. Hay muchos mecanismos por los cuales se produce la autoinmunidad. Puede ser anomalías en el antígeno, puede ser un proceso inflamatorio, puede ser microorganismos, puede ser que de repente un microorganismo se parece a algún componente de nuestras células, ¿no? O que factores hormonales intervengan también en la autoinmunidad, como por ejemplo el lupus, ¿no? Que da más a mujeres. ¿Cuáles son estas causas? Pueden ser predisposiciones genéticas, ¿no? Que yo tenga esta predisposición genética para producir autoinmunidad, o puede ser que de repente sean factores ambientales, que ingrese de repente una infección y yo por atacar a la infección ya también estoy atacando a mis células, ¿no? O puede ser que de repente haya un daño tisular, hay un órgano que no, no lo reconozco, o sea, lo reconozco al inicio como propio, pero cuando hay un daño, salen sus organelas de adentro y entonces lo que está adentro no lo reconozco como propio. Entonces, por eso trato de dañarlo, ¿no? O pueden ser de repente otros factores, por ejemplo, contaminantes que también van a producir anticuerpos y van a destruir algunas células, ¿no? Entonces se produce finalmente esta reacción a estímulos, ya sea dentro del cuerpo, o ambientales o genéticos, lo que va a producir entonces la activación de células presentadoras de antígeno que van a producir la activación de linfocitos autorreactivos y estos van a producir la falta de reconocimiento de nuestras células y el daño, ¿no? Entonces, hemos hablado de lupus, por ejemplo, a través de antígenos, anticuerpos circulantes, ¿no? Hemos hablado también de anomalías de la tolerancia inmunológica, ya sea por el linfocito T o el linfocito B, ¿no? Hemos hablado también de algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? Como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Hemos hablado de repente de algunos receptores que son los que van a producir esta autoinmunidad, como la enfermedad de Crohn, ¿no? O la esclerosis múltiple. También hay algunos antígenos que van a simular, ¿no? Algunas estructuras de las células, ¿no? Como por ejemplo el Guillain-Barré, ¿no? Entra un microorganismo y este microorganismo activa los anticuerpos y estos anticuerpos lo que va a producir es un daño de la mielina. Y al producir un daño de la mielina, se va a producir, por ejemplo, parálisis, ¿no? Una inflamación y parálisis. O también cuando hay un reconocimiento de lo propio y lo ajeno en el epitelio intestinal y hay un daño en este epitelio, entonces las estructuras que normalmente no las mira la inmunidad
salen y entonces esto va a producir una autoinmunidad, ¿no? Ah, también cuando hay infecciones en algunos tejidos, por ejemplo la faringitis que habíamos estado diciendo, lo que va a hacer es una activación de las células presentadoras del antígeno y en lugar de ir contra el microorganismo que está produciendo el antígeno, va a ir contra células de nuestro cuerpo produciendo también la autoinmunidad, ¿no? Como por ejemplo el estafilococo del epitelio faríngeo, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos al epitelio faríngeo, acá tenemos al estreptococo y el estreptococo va a procesar su antígeno del estreptococo y va a formar anticuerpos, pero en lugar de los anticuerpos de ir contra el estreptococo, va a ir contra las células del cuerpo, ¿no? Ya sea del corazón, del cerebro, articulaciones, etcétera. Lo mismo ocurre con lo que estábamos mencionando, el estreptococo, ¿no? A eso se denomina mimetismo, que se parece, ¿no? Se parece a alguna estructura de nuestras células. Y hay unos órganos que son privilegiados, ¿no? Como por ejemplo el testículo y también la uvia del ojo, que son estructuras que nunca han sido expuestas al sistema inmunitario, ¿no? Por sus envolturas, etcétera. Entonces, cuando hay un traumatismo, se pueden exponer al sistema inmunitario y definitivamente lo va a reconocer como algo extraño, ¿no? Y entonces se va a formar anticuerpos contra esa estructura. Y finalmente tenemos el rechazo de trasplante, ¿no? Una persona puede tener trasplante de su propio cuerpo, como por ejemplo su sangre, ¿no? Le pueden retirar sangre y cuando lo necesite se lo pueden colocar. O puede ser que de repente a través de los complejos mayores de histocompatibilidad parecidos, uno puede recibir un trasplante de un órgano, de un órgano de una persona que tiene relación de parentesco, ¿no? O puede ser que reciba también un órgano de un paciente que no tenga parentesco, o también de algún animal, ¿no? Por ejemplo, en las quemaduras a veces se utiliza la piel del cerdo para hacer trasplante, ¿no? Entonces, uno genera esta activación del antígeno, o sea, del tejido que es trasplantado y genera pues el reconocimiento inmunológico, ¿no? Entonces se va a producir daño este celular, ya sea a través de la inmunidad innata y a través de la inmunidad adquirida. Entonces puede haber un rechazo celular, ¿no? Tenemos al riñón, que por ejemplo es trasplantado y no se toman los medicamentos para disminuir la inmunidad. Entonces vendría a ser el antígeno y la célula dendrítica vendría a ser la célula presentadora de antígeno, que lo va a presentar y se va a formar en la inmunidad adquirida, CD8, ¿no? Y este CD8 que es citotóxico va a destruir el riñón. O también se puede producir la activación de CD4 y cuando se activa se van a producir citoquinas preinflamatorias. O si no, también puede haber una activación la inmunidad humoral. Y esta inmunidad humoral lo que va a producir es anticuerpos. Y estos anticuerpos van a ir específicamente contra la célula que es injertada, ¿no? Y que no pertenece a nuestro propio cuerpo. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, doctora, todo. Ok, muy bien. Entonces yo les voy a compartir esta clase en su aula virtual, ¿ya? Y también está grabado. Ok, gracias.
Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches.